Silvana está grabando. Ahí puse a grabar. Bien. Porque Silvana y yo tenemos el mismo nombre. Somos Mate 1 las dos. Entonces, la última que entra entre las dos de nosotros es la que queda como organizadora. Entonces, es la que puede grabar. Bien. Entonces, hay otros conjuntos que se pueden definir algunas operaciones. Ahora voy a decir a qué me refiero. Pero cuando una operación está definida sobre un conjunto, que vamos a pensar como prototipo del asunto de lo que voy a definir, el conjunto de los números enteros con la suma, que es lo primero que aprendimos prácticamente cuando éramos chiquitos, que la suma en los enteros es cerrada, no le sabíamos los nombres, pero sabíamos lo que pasaba. Era cerrada, asociativa, que el neutro, que tenía neutro, que el cero no hacía nada cuando sumábamos, que todo elemento tenía opuesto. Hasta acá, diríamos que los enteros son un grupo. Z con la suma es un grupo. Pero como la suma es conmutativa, vamos a decir que Z con la suma es un grupo conmutativo. La palabra conmutativo es un adjetivo a grupo, ¿no? En este caso. Los naturales con la suma no llegan a ser un grupo porque le falta que todo elemento tenga opuesto para la suma. Si es cerrada, asociativa, tiene neutro y también es conmutativa la suma en los naturales. Pero no es un grupo. No es grupo. Por lo tanto, si no es grupo, menos va a ser grupo conmutativo. Por tener estas cuatro propiedades de ser cerrada, asociativa, tiene neutro y todo elemento tiene opuesto, la suma en los racionales con la suma es un grupo. Como esa operación de suma en los racionales también es conmutativa, vamos a decir que los racionales con la suma es grupo conmutativo. Perdón, profesora, ¿en los naturales no es conmutativa la suma? No, la suma es conmutativa, pero no es grupo. La suma es conmutativa. Es cerrada, okay. Tiene neutro. No es grupo porque no tiene opuesto todo elemento. Ah, sí, ok. Bueno, estaba interpretando diferente. La palabra grupo no es puro grupo, sino que va a operación en un conjunto, tiene la propiedad de ser cerrada, asociativa, tener neutro, todo elemento tener opuesto. Con eso es un grupo. Se le agrega grupo conmutativo cuando la operación es conmutativa. Ahora, ustedes vieron dentro del conjunto de las fórmulas del cálculo proposicional clásico, ustedes, por ejemplo, hicieron bueno, en lugar de acá voy a pensar, ¿saben dónde? Les va a resultar más fácil, porque lo vieron hace menos tiempo. En el conjunto de los conjuntos. Supongamos que ustedes pudieran pensar en un conjunto que tuviera conjuntos. Conjuntos adentro de un conjunto U. Conjuntos, subconjuntos de un universo U. ¿Está bien? Conjuntos que son subconjuntos de un universo U. A este conjunto lo voy a llamar
C. Subconjuntos de un universo U. Y en ese conjunto C voy a pensar en la operación de unión. Es decir, voy a tomar un A que pertenezca a este conjunto C, que quiere decir A está contenido en el universo, y un B que pertenezca a este conjunto C, quiere decir que B está contenido en el universo, y la operación que voy a pensar es la unión para cualquier subconjunto que se me ocurra que vive en este conjunto C, que son todos los subconjuntos de U. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si hacemos A unión B? Como A está contenido en U, y B también está contenido en U, cuando hacemos la unión de A con B, sigue estando contenido en U. Es decir, que la unión adentro del conjunto de subconjuntos de U es cerrada. No me escapo porque A unión B, al estar contenido en U, A unión B pertenece a este conjunto C de subconjuntos de U. Es decir, la operación de unión es cerrada adentro de los subconjuntos del universo, porque la unión de dos conjuntos que están en U sigue estando en U. Esa es una operación que uno puede considerar afuera, esto es lo importante, afuera de los conjuntos numéricos. Ese es el detalle que les quiero plantear. Que nosotros hemos conocido operaciones que no ligan solamente los números. Tenemos la operación de unión adentro de los subconjuntos de un determinado universo que podemos pensar como cualquier universo, tomo un conjunto U, universo, y hago operaciones con conjuntitos que están adentro de ese universo. Si hago la unión de dos conjuntos que están adentro de ese universo, me da un nuevo conjunto, y ese nuevo conjunto sigue estando adentro de él. Por lo tanto, la unión pensada en este conjunto C es cerrada. ¿Qué otra cosa voy a pensar? ¿Será asociativa? Porque uno intenta replicar las operaciones que sabe las propiedades que sabe desde chico en una determinada operación, si se verifican acá. Entonces, tengo tres conjuntos. Da lo mismo hacer esto que hacer esto. Pregunto. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, ¿no? La asociatividad de la unión se sabe porque vale la propiedad asociativa de la disyunción. Entonces, esto se sabe. Es decir, la unión adentro del conjunto de subconjuntos de U es asociativa. ¿Tiene neutro? ¿Hay algún subconjunto de U que unido con cualquier otro no le haga nada? No. Claro, el no. conjunto vacío. Justamente el conjunto vacío es un conjunto de cualquier conjunto, ¿no? Exactamente. El vacío, obviamente que está contenido en U. Y vacío, unión A, ¿qué me da? A, me parece, ¿no? A. Vacío, unión A, me da A. ¿Hay algún conjunto dado A, un conjunto cualquiera? Por lo tanto, tengo neutro, ¿no? Fíjense las propiedades que tiene la unión adentro de este conjunto. Vamos a irlas escribiendo. Es cerrada. Es la unión adentro de C es cerrada. Es asociativa. Tiene neutro. Que es vacío. Y ahora yo les pregunto, dado A, subconjunto de U,
porque mi A está dentro de C. ¿Hay algún conjunto? Vamos a llamarlo F, o llamarlo de alguna manera para fijar ideas. ¿Hay algún conjunto F contenido en U tal que A unión F les dé vacío? ¿Qué les parece? Ninguno, profe. No hay. No hay. No, porque A unión F siempre contiene a A. El único caso que podría ser si A fuera vacío. Si A fuera vacío, entonces es cierto que vacío, unión vacío, me da vacío. ¿Está bien? Pero si no, siempre me va a dar un conjunto más grande que el A. Entonces, si A es distinto del vacío, no hay ningún F que unido con A me pueda dar vacío. Es decir, que la operación que tenemos de unión adentro de los subconjuntos de un determinado universo tienen la propiedad, la unión tiene la propiedad de ser cerrada, asociativa, tener neutro. ¿Es conmutativa? Es decir, dados A y B adentro de U, A unión B, ¿da lo mismo que B unión A? Sí, es lo mismo. Sí, sí, la unión es conmutativa. Entonces, acá estoy describiendo, o haciéndolo reflexionar, mejor dicho, sobre un conjunto que no es un conjunto numérico, en el cual nosotros hemos definido, sobre el cual hemos definido una operación que tiene propiedades similares en algún sentido a las que pasan en algunos conjuntos numéricos. ¿A qué se asemeja más ese C con la unión? A alguno de los tres que está acá. Naturales con la suma, creo, ¿no? A los naturales con la suma, exactamente. Su estructura es similar a los naturales con la suma. No llega a ser grupo porque es mentira que todo conjunto, subconjunto de U tenga uno que unido con él me dé el vacío. ¿De acuerdo? Se asemeja a los naturales con la suma, este conjunto con la unión. ¿Entendido? Es decir, por eso, de alguna manera, uno puede pensar, ¿por qué le pusieron operaciones a esas cosas que hacen con los conjuntos? ¿Por qué le pusieron operaciones? Y bueno, porque generaliza de alguna manera, lo que nos pasa con los conjuntos numéricos, donde nosotros fue muy natural pensar en las operaciones que... ¿Por qué fue muy natural? Y porque nos las enseñaron desde que somos chiquitos. Por eso fue muy natural pensarlo así. Es decir, lo tenemos incorporado. ¿No? La mayoría lo tenemos incorporado. La suma y la multiplicación de números. Ahora, por lo que acabo de borrar, vemos que podría haber distintos conjuntos donde uno puede definir una operación. Entonces, vamos a generalizar lo que vimos allá, lo que vimos acá, y usar algunas notaciones. Entonces, vamos a decir que si tenemos un conjunto A, un conjunto no vacío, y vamos a definir en A una operación, definimos sobre A una operación. ¿Qué quiere decir definir sobre A una operación? Bueno, la vamos a indicar
ni con la suma, ni con el producto usual, sino que la vamos a definir, por ejemplo, con estrellita. Una operación definida sobre A es considerar un par ordenado de elementos de A y hacerle corresponder un elemento de A. Es decir, ya la defino, una operación sobre A va a ser una expresión cerrada, ¿no? En general, que estrella AB me dé por resultado A estrella B. Si esto pasa, esto se llama una operación definida sobre A o ley interna. Operación definida sobre A o ley interna. ¿Qué quiere decir? Tomo dos elementos de A y le hago corresponder un elemento de A. ¿No? Es decir, sería una función. Para los que hablaron el otro día de para qué funciones, esto es una función. Tomo dos elementos de A y hago estrellita con ellos y me da eso como resultado. En realidad sería lo correcto, sería poner esto, pero esto no se pone. ¿No? Es decir, ustedes tienen la suma de 1 con 2 y la suma de 1 con 2 le escriben 1 más 2. ¿Está bien? No escriben esto. Escriben 1 más 2. Si tienen 3 más 4, escriben más 3, 4. Esto no se escribe vulgarmente así, sino se escribe 3 más 4. Bien. Entonces, ya le estoy definiendo como una ley interna. Entonces, cuando tenga una ley interna definida sobre A, voy a pensar en el par A estrella. Y me voy a preguntar muchas veces si es que es estrella una operación cerrada. Sobre A. O me puedo escapar, ¿no? Así como nos preguntamos si la multiplicas, si todo elemento de los naturales tenía inverso por la multiplicación, bueno, me puedo preguntar si una determinada operación definida en un conjunto puede ser cerrada o no, o puede tener tal propiedad o no. Bueno, primera cosa, para seguir adelante. Todas estas propiedades, que algunas demostramos y algunas no, para los naturales enteros racionales, tanto para la suma como para el producto, ¿no? Las vamos a admitir sin demostración. Con eso dicho, vamos a mirar cuándo vamos a decir que un par de conjunto y operación cerrada es un grupo. Acá viene la generalización, ¿no? ¿Qué quiere decir que eso sea un grupo? Cuando un par, conjunto, operación, diremos que es un grupo. Vamos a decir que es un grupo si ocurre que estrella es cerrada, es decir, que si tomo A y B en A estrella B también pertenece a. Estrella es asociativa cuando A, B y C están en A. Entonces pasa que A estrella, B estrella C, sea igual a A estrella, B estrella C. Vamos a decir que estrella tiene neutro, que es tradición llamarlo E, hay un E en A, estrella tiene neutro, sí, existe E,
tal que E estrella A es lo mismo que A estrella E y da A, cualquiera sea. No me gusta usar símbolos, pero sería así. Si existe E en A y para todo A de A, entonces E estrella A da lo mismo que A estrella E y da. Ojo, hay que mirar estas dos condiciones, ¿eh? En realidad son tres, que E estrella A de A estrella E de A. Porque esta cadena de igualdades en realidad son dos igualdades, que E estrella A es A y también A estrella E es A. Y después, hasta acá, no alcanza para ser grupo tiene que ser que todo elemento estrella tiene que verificar lo siguiente, que todo elemento de A tiene, vamos a anotarlo de otra forma, para todo A perteneciente a A, existe A tilde perteneciente a tal que A estrella A tilde da lo mismo que A tilde estrella A y da esto. E es este que llamamos neutro. Entonces, tiene que pasar que para cualquier A de A, exista otro también en A, que llamo A tilde, que verifique que A estrella tilde sea lo mismo que A tilde estrella A y sea E. Si pasa 1, 2, 3 y 4, estas cuatro condiciones, entonces A estrella, A con la operación estrella es un grupo. Puede tener menos condiciones. Puede ser que sea cerrada, que sea asociativa, pero que no tenga neutro. Fíjense que si no tiene neutro no tiene sentido que me pregunte si tiene inverso. ¿Está bien? A este elemento A tilde se llama inverso de A. Inverso. A tilde es inverso respecto de estrella. Es el inverso de A respecto de estrella. Bueno, puede tener alguna de estas propiedades una operación, no tener todas, ¿eh? Puede tener alguna y no tener todas. Muy bien. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Supongamos los números reales donde he definido una operación peso. ¿Qué propiedades tiene peso? Definida de la siguiente manera. A peso B es A por B menos 5. Donde A punto B es A multiplicado por B. Es decir, A y B son números reales. Y defino en los reales una operación que llamo peso para indicar de alguna manera que podría haber puesto estrella, pero no quiero comparar, no quiero poner la misma notación que allá. A peso B es hacer A multiplicado por B y a eso le vamos a restar 5. Esta es la resta usual. Entonces, A por B menos 5. Entonces vamos a estudiar
¿Qué propiedades tiene esta operación definida sobre los reales? Entonces, primera cosa, empezamos de arriba para abajo. ¿Peso es cerrada? Es decir, Sí, son números reales. Hacer, Siempre vamos a tener un número real. muy bien, ahora tenemos que justificar. ¿Por qué esto nos da un número real? porque puede ser cualquier valor, pero el valor que nos da va a formar parte del conjunto de los reales siempre. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la multiplicación en números reales era cerrada, ¿no es cierto? Si A, la justificación se escribe así, si A y B son números reales, A por B es real. Dado que esto es un número real. Entonces, si este número real le resto 5, ¿qué pasa? Restar 5 es lo mismo que sumar menos 5, ¿no? ¿Y cómo es la suma en los reales? ¿La suma en los reales es cerrada o no? Es cerrada, profe, la suma es cerrada. La resta también. Muy bien, Y la multiplicación entonces también. A por B menos 5 es un número real. Entonces, tengo que justificarlo. Como A y B son reales, A por B es un número real, porque la multiplicación de reales es cerrada y la suma de reales es cerrada, por lo tanto, A por B menos 5 es un número real. Luego, en esta operación definida de esta manera, el resultado es un número real. Por lo tanto, si el resultado de esta operación me da un número real, la operación es cerrada. Todo eso que dije hay que escribirlo. ¿Está bien? Es decir, hay que justificar que efectivamente es un número real. Después me pregunto, ¿es conmutativa? Como por ejemplo, vamos a seguir el orden. ¿Es asociativa? Vamos por orden. Vamos por orden. ¿Peso es asociativa? Entonces tengo que agarrar 3 números y ver qué me pasa si hago A peso B y esto luego peso C. Y si hago A peso B peso C. A peso B es, fíjense cómo está definida, es la primera componente por la segunda. Entonces va a ser A por B menos 5. Eso es realizar A peso B. Es el producto de los que están uno a cada lado del signo pesos y restarle 5. A esto lo tengo que hacer ahora peso C. ¿Qué significa hacer peso entre este número real y este otro número real? Y es multiplicar los dos números y restarle 5. Es decir, que esto va a ser A por B menos 5. A esto lo multiplico por C y le resto 5. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando vos tenés que peso es la multiplicación de los dos restando 5, hago la multiplicación de este con este y le resto este con este y le resto 5. Vamos a desarrollar un poquito. Esto me da propiedad distributiva, me va a quedar A por B por C menos 5C menos 5. Entonces, A peso B y después peso C da este resultado. ¿Cómo da este otro resultado?
es hacer A peso el resultado de B peso C. ¿Qué es B peso C? Es el primero por el segundo restándole 5. B por C menos 5. Porque el que juega en B peso C, el que juega de A es B. El que juega de C es B. Perdón, el que juega de B es C, ¿no? Entonces es el producto de los dos y a eso le resto 5. Ahora, ¿qué es A peso este segundo? Es el producto de los dos y restándole 5. Entonces va a ser A por BC menos 5 menos 5. Y esta cuenta va a dar A por B por C menos 5. A menos 5. Y ahora ustedes tienen que comparar este resultado, lo deben comparar, este resultado lo tienen que comparar con esto. ¿Y qué les parece? No, no es, profesora. Es diferente. Diferente. Es diferente, ¿no? Claro, no es asociativa la propiedad. La operación. Hay alguno que chilló que no se leía. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? A ver, ¿qué les parece? Y se me ocurriría decir que tiene que ver con que hay una resta ahí en medio, dado que la resta no es no, estoy alucinando cualquier cosa, no. Creo que diría que por la resta, tiene que ver con la resta. ¿Qué resta? A ver, ABC, ABC. 5A, perdón, 5C, 5A. Menos 5, menos 5. ¿Qué es lo que tiene de distinto esto con esto? El 5A y el 5C son diferentes, pueden dar diferentes. Pueden dar diferente. Muy bien. Es decir, si A y C son distintos, no me va a dar el mismo resultado, ¿no? En el único caso que esto me da igual, si A y C son distintos. Acá, ojo, acá. Tenemos que seguir. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos que si A y C son distintos, el resultado va a ser distinto? Entonces, Totalmente. ¿se acuerdan que nosotros dijimos que cuando algo no se cumplía, lo que había que dar era un contraejemplo? Entonces van a decir ustedes, si hago A peso B peso C, me da esto. Si hago A peso B peso C, me da esto otro. Observo que si C y A son distintos, este número, porque esto es un número real, y este otro número real son distintos. Entonces, para justificar plenamente esa diferencia, consideremos A igual a 1, B igual a 3, C igual a 2. ¿Por qué digo eso? Porque estoy tomando justamente números chiquitos para no preocuparme demasiado y tomar A y C distintos. Alguno podría tomar 0, pero el asunto es que estos dos sean distintos, porque eso es en lo que difieren acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hacemos Sí. A peso B, peso C, para este caso particular sería 1, peso 3, peso 2. 1 peso 3 es 1 por 3 menos 5. Y eso va a ser peso 2. Y esto va a ser 1 por 3, 3, menos 5, menos 2. Es decir, es menos 2, peso 2. 1 por 3,
3 menos 5, menos 2. Por eso que hay un menos 2. Menos 2 peso 2 va a ser menos 2 por 2 menos 5. Menos 2 por 2 es menos 4, menos 5, menos 9. Entonces, cuando hicimos 1 peso 3 y ese resultado peso 2 nos dio menos 9. Yo voy a necesitar pizarrón. Es decir, esto nos dio menos 9. Y ahora vamos a asociar de la otra manera. ¿Qué quiere decir asociar de la otra manera? Quiere decir hacer 1 peso el resultado de 3 peso 2. Esto va a ser 1 peso. ¿Y qué es 3 peso 2? Es 3 por 2 menos 5. Es decir, que es 1 peso, 3 por 2, 6, menos 5, 1. 1 peso 1 es 1 por 1 menos 5. ¿No es cierto? 3 por 2, 6, menos 5, 1. 1 peso 1 es 1 por 1, primera por segunda, menos 5. 1 por 1, 1, menos 5, menos 4. Entonces, su resultado es menos 4. En cambio, esta asociación da menos 9. Por lo tanto, no son iguales. No son iguales. Es decir, que no vale la asociatividad. Profe, ¿Sí? yo quería hacer una consulta justamente Vale. en el inicio, cuando usted planteó las operaciones de peso en el primer caso, que usted puso del lado de la derecha, o sea, puso A por B menos 5 y después puso directamente por C menos 5. Pero la operación no está definida con dos valores. O sea, con dos valores, con dos elementos. ¿Por qué pone uno solo? ¿Cómo no son? Ahí abajo, donde dice A por B menos 5, arriba, arriba, arriba. En esa, a la derecha, a la derecha. Ahí, Este es el primero sí, y este es el segundo. bien. Suponete que acá, para no usar la misma letra, suponete que acá hubiéramos dicho M por N es M por N menos 5. Sí. Entonces, cuando haces era acá, ¿no? Cuando tenés A peso B es el producto de los dos menos 5. Eso te da un número real. Lo de al Y ahora lado. hay que hacer peso C. Sí. El producto de los dos, donde el primero es este, el segundo es este, y a eso le tenés que restar 5. Claro, pero mi duda es, en vez de C, ¿no tendría que ser, por ejemplo, A por B o, por ejemplo, C por algo ¿No? menos 5? ¿Por qué? Porque la operación está definida como, bueno, estaba definida como A por B menos 5, pero hay una sola letra en la que está usted poniendo. Eso es lo que no me está terminando de cerrar. A, B, ¿dónde hay una sola letra? Ahí abajo, donde dice C menos 5, dice Acá, ¿dónde hay una letra? Acá tenés A, que juega de primera. Entonces, la primera letra se va a multiplicar con la letra que está del otro lado. El producto de estas dos letras le tenés que restar un 5. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a la duda que tenés vos. Si vos tenés A peso B y después peso C, si vos calculás primero este paréntesis, te va a dar. ¿Quién es primera? La A.
tiene segunda. ¿No? Entonces va a ser A por B menos 5. Sí. Ese Hasta ahí lo sigo. número, este número es un número real. Y a ese número real lo tenés que hacer peso C. Entonces, en la definición, este juega de A, porque es el que está a la izquierda del signo peso, y este juega del B en la definición. Entonces es el primero por el segundo. Ese es el primero. El segundo es C, menos 5. O sea, lo tomás como un doble reemplazo y ese reemplazo lo planteás como la primera letra. O sea, primero reemplazás lo que sería el A peso B, que eso te termina dando la misma operación que vos tenés arriba, y después al reemplazar eso lo tomás como tu A y el C lo tomás como B. O sea, es como que haces un doble reemplazo, pero como si fuese un reemplazo dentro de un reemplazo. No, escúchame, acá en parte es un doble reemplazo. Hice la operación esta. Hice esta operación. Y ahí te dice que va a ser A por B Es esto, menos ¿no? 5. ¿Está bien? Porque está definido. Ahora, ahí, esto es un número real. Sí. Este número real le vas a hacer peso con el número C. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde sacás la operación peso? De la definición general. Entonces, el que está adelante del signo peso se va a multiplicar con el que está atrás del signo peso, ¿no? El que está adelante se multiplica con el que está atrás. ¿Quién es el que está delante del signo pesos aquí? Es todo esto. El que está atrás del signo pesos es el C. Y a ese producto de esto por esto le tengo que restar 5. Entonces, es AB menos 5, lo tengo que multiplicar por el que está atrás, que es C, y a todo eso le tengo que restar 5. Claro, yo pensé que tenías que, justamente el C le tenías que agregar otra variable y plantearlo como... No, para nada. Ahí fue donde me compliqué yo. Sí, Pero sí. bueno. Suponete, en lugar de ABC, suponete que tuvieras 4 peso 8. ¿Quién juega de A? ¿Quién juega de B? 4 por 8 menos 5 sería. ¿No es cierto? Es 4 por 8 menos 5. Vos ahora haces la cuenta. 4 por 8, 32, menos 5 te da 31. ¿Está bien? Sí. Que esto es un número real. ¿De acuerdo? Se Entonces, equivocó ahí la resta, profe. ¿cómo? Ah, qué linda resta, bien. Sí, 31. Resté 1. 32 menos 5 es 27, ¿no? Sí. Gracias. Por nada. Entonces, cuando vos haces A peso B, ¿qué es esto? Te da un número. Y ese número tiene sentido que vos lo hagas peso con otro número, porque ya hemos dicho que esta operación era cerrada, o sea que esto es un número real. Este número real, que es el resultado de haber hecho A peso B, lo puedo hacer peso C. ¿Y cómo se hace? Entonces es el producto del que está delante del signo peso por el que está atrás del signo peso, a ese producto le debo restar 5. Entonces, suponete que vamos de nuevo. Tuviéramos B peso 8 y ahora peso 1, por ejemplo. B peso 8, por cómo tiene puesto los paréntesis, tengo que hacer 4 peso 8. 4 peso 8 ya lo hice, me dio 27. Y ahora es 27 peso 1. 27 peso 1 es 27 por 1 menos 5. ¿Está bien? 27 por 1 es 27, menos 5 nos da 22. ¿Ahora estás más convencido o no? Claro, sí, ahora me quedó claro. Es como que Sí. ahora lo asocio con lo que vimos anteriormente. Tendría que haberlo pensado así, que
cuando hacíamos los métodos de demostración directo e indirecto, cuando vos tenías 6 por un número de letras adentro multiplicadas, te daba otra letra que en sí era un número Claro. diferencial. Bueno, y fíjate que si vos hicieras 4 pesos, para que te convenzas, 8 peso 1, ¿cómo es el asunto? Primero voy a calcular que me da 8 peso 1. Esto va a ser 4 pesos, el resultado de 8 peso 1. ¿Y qué es 8 peso 1? Es 8 por 1 menos 5. 8 por 1, 8 menos... Esto da 3, ¿no? Sí, sí. Es 8 peso 3. Perdón, 4 peso 3. 4 peso 3 es 4 por 3 menos 5. Porque este es el A, este es el A de la definición, este es el B de la definición. Entonces el producto de los dos y le resto 5. Acá también, este en la definición es el A y este en la definición es el B. Entonces es el producto de los dos menos 5. Bueno, entonces 4 por 3 es 12, menos 5, ¿cuánto da? 12 menos 5, da, si no me equivoco, 7, ¿no? Sí. Entonces, ¿ves? Acá hay otro ejemplo donde se ve claramente que no es asociativa, ¿no? Claro. En alguna terna donde me falla, falló, no es asociativa. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Es cerrada, no es asociativa. Vamos para ver si tiene neutro, porque estoy respetando el orden. Entonces, es cerrada, no asociativa. Cerrada, no asociativa. Veamos si tiene neutro. ¿Qué quiere decir si tiene neutro? ¿Qué me tengo que plantear? ¿Existe E perteneciente a los reales? ¿Existe E perteneciente a los reales? Tal que E peso A me dé A para A perteneciente a los reales. Esa es la pregunta. Ahora, E peso A es E por A menos 5. Y yo estoy pretendiendo ver, porque es el producto del que está delante por el que está atrás, y le debo restar 5. Y quiero ver si eso puede ser A. ¿Bajo qué condiciones eso puede ser A? Lo que yo estoy buscando es el E, chicos. Entonces, E por A menos 5, quiero que sea A. Vamos a despejar E. E por A es A más 5. Para quedarme yo con eso solito, tengo que decir que si A es distinto de 0, si A es distinto de 0, E tiene que ser igual a A más 5 sobre A. Ahora, este E, ¿cuál es la definición de neutro, no? Algo es neutro si está en el conjunto y para cualquiera, él sirve, para cualquiera es un E fijo que E estrella A me dé A. ¿Está bien? Para cada A tiene que ser el mismo E. Y miren lo que les pasa acá. El A tiene que ser distinto de 0, ¿no? Y además tiene que significar ser de esta forma. Si ustedes miran con atención esto, cuando ustedes cambien de A, van a cambiar el E. ¿Está bien? Porque el E depende del valor de A. No solo de que tenga que ser distinto de 0, sino que además va a ser A más 5 sobre A. Esto está indicando que no existe. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Si A valiera 1,
si A valiera 1, E valdría 1 más 5 dividido 1. Es decir, que E valdría 6. Si A valiera 1, E valdría 6. Ahora, si tiene que servir para cualquier A, si tiene que servir para cualquier A, ¿qué pasa si hacemos 8 estrella o E estrella, perdón, E peso no estrella, E peso 6? Al revés. Quiero ver qué pasa si sirve, qué pasa para otro A distinto de 1. Para otro número real distinto de 1. Supongamos que A vale 8. ¿Qué me da E peso 8? Siendo E el 6. ¿Me da 8? Porque si es el neutro, no tiene que modificar. Entonces, 6 peso 8, de acuerdo a la definición, es el primero por el segundo menos 5. 6 por 8 menos 5. 6 por 8 es 48, menos 5 nos da 43. Y 43 es distinto de 8. Por lo tanto, no existe neutro. No existe neutro. Porque al verme quedado el neutro dependiendo de A, no, acuérdense que les había quedado que le era A más 1 sobre A, perdón, A más 5 sobre A con A distinto de 0. Entonces, cuando ustedes cambian de A, van a cambiar de E. Y ese E no va a respetar que con cualquier otro el resultado les dé el otro. Porque así lo sacaron. ¿No? Entonces, la operación no tiene neutro. Está claro cuando lo vemos así, pero yo para que se convenzan dije, bueno, si A vale 1, el neutro me da 6. Este 6 sirve como neutro para cualquiera, porque esa es la definición de neutro, ¿no? Hay un elemento específico en el conjunto, tal que cualquiera sea el otro elemento que se me ocurra, otro o el mismo, tenga que pasar que E estrella A me devuelva A. Entonces, cuando el elemento me quedó en función de A, el neutro no va a existir. Porque si A valiera 1, ese neutro supuesto valdría 6. Y si yo tomo al 6, cuando lo estrello, lo hago pesos con 8, no me da 8, me da 41 o 43, creo que no. Entonces, no tiene neutro. Es decir, Profe, que esta operación tiene muy pocas propiedades. Es cerrada, no tiene neutro, por lo Y tanto, no era asociativa. no va a tener, ¿cómo? No era asociativa también. No es asociativa. Vamos a ver si es conmutativa. Es decir, A peso B da lo mismo que B peso A. A peso B lo tenemos definido ahí. A peso B es primera por segunda menos 5. ¿Qué es B peso A? Es primera por segunda menos 5. Ahora, A y B son números reales. Y esta es la multiplicación en R. Por lo tanto, A por B menos 5 es lo mismo que B por A menos 5. Esto sí pasa. Entonces, sí vale. ¿Por qué vale? Porque la multiplicación en los reales, A punto B es lo mismo que B punto A en R. Es decir, la multiplicación en los reales es conmutativa.
Entonces, A peso B nos dio A por B menos 5. B peso A nos dio B por A menos 5. Pero entonces, como B por A es lo mismo que A por B, entonces esto es igual a esto. Es decir, que esta operación, lo único que es, de las propiedades que me interesa verificar, es cerrada y conmutativa. No tiene neutro, si no tiene neutro no es imposible que tenga inverso, y tampoco es asociativa. Es decir, es relativamente pobre las propiedades que tiene. Bueno, vamos a parar acá. Profe, Sí, le quería hacer una consulta. En el ejercicio del neutro, que nos terminó Sí. quedando A más 5 sobre A. Al haber hecho las operaciones y todo, ¿de qué forma nos tendría que haber quedado el neutro? O sea, E igual a un valor. exactamente. Este tendría que haber quedado un valor. Por ejemplo, si nos Un quedaba valor. E igual a más 5, estaba bien. Sí, bueno. Pero hubiera sido para otra operación, ¿no? No en esta. Claro, obvio, sí. ¿Mm? Eso era lo que le quería consultar. Sí, este tendría que haber quedado un valor fijo, no dependiendo de A. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que pasar. Bueno, la clase que viene, porque ya es mucho por hoy, no por mí, sino por ustedes. La clase que viene vamos a hacer otros ejemplos, vamos a ver otros ejemplos donde vamos a mirar qué es lo que pasa. Si hay alguno que dice me explotó la mente, sí, por eso no quiero seguir. Entonces, bien, hay alguien que se tiene que ir. Nos vemos la clase que viene y ojo, traten de no faltar porque estos temas son complicados y no hasta el lunes.